Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompaña en este martes 11 de junio. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares de hoy. Hunter Biden fue declarado culpable de 3 cargos graves relacionados con la compra de un arma cuando el hijo del presidente Joe Biden mintió al decir que no consumía drogas ilegalmente ni era adicto a ellas. Le tenemos el análisis. Y dan a conocer los videos donde Nancy Pelosi asume su responsabilidad sobre los hechos acontecidos el 6 de enero del 2021 en el Capitolio. Y en un caso que causa indignación, una mujer se ríe cuando escucha los cargos por el doble apuñalamiento de un niño de 3 años y su madre. Voz News inicia ahora. Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan. Iniciamos con esta noticia. Hunter Biden, el hijo del presidente de los Estados Unidos, fue declarado culpable de todos los cargos en su contra por posesión ilegal de armas de fuego. Nuestra compañera Vanessa Vallejo ha estado siguiendo este caso y nos tiene los detalles. Vanessa, adelante. Hunter Biden ha sido hallado culpable de todos los cargos en su contra y podría incluso enfrentar una pena de prisión. Recordemos que la Fiscalía acusó a Hunter Biden de 3 cargos, de haber dado una declaración falsa para comprar un arma de fuego, de haber mentido en los formularios que debe entregar al vendedor del arma de fuego y que esta persona debe mantener como registro cuando hace una venta. Y el tercer cargo fue el poseer un arma de fuego mientras estaba bajo el consumo y o la adicción a las drogas. Si sumamos la pena máxima de prisión de estos 3 cargos, eso daría 25 años de cárcel. Es decir, la pena máxima de prisión que podría enfrentar Hunter Biden por estos 3 cargos es 25 años. Sin embargo, como el hijo del presidente no ha sido antes hallado culpable por algún cargo penal, ni tampoco el arma de fuego estuvo involucrada en algún acto de violencia, lo más probable es que si se le da una pena de prisión, esa pena sea de menos de 2 años o que incluso la sentencia sea una multa y no incluya algún tipo de pena de prisión. Después de que se conoció el veredicto en este caso, el presidente Joe Biden publicó un comunicado en el que dice que acepta la decisión y que respeta el proceso judicial. Paradójicamente, tan solo unas horas después de que se conociera el veredicto en este caso, el presidente dio un discurso acá en Washington en contra de la violencia armada. Y fue el clásico discurso político demócrata diciendo que es necesario aumentar los controles a la venta de armas y que las armas son las culpables de muchas muertes en este país. La jueza del caso contra Hunter Biden no dio todavía la fecha para la audiencia en la cual podríamos conocer la sentencia en este caso, pero se espera que en los próximos meses sepamos cuál va a ser la sentencia contra Hunter Biden en este juicio histórico, porque es la primera vez que el hijo de un presidente en funciones es hallado culpable de cargos penales. Y precisamente para analizar el veredicto de culpabilidad contra Hunter Biden, quien, como lo escuchamos, fue declarado culpable de cargos por posesión ilegítima de armas y por mentir para adquirir el arma de fuego, está con nosotros nuestro compañero Alfonso Aguilar, abogado y analista político. Bienvenido, Alfonso. Y bueno, primero vámonos con lo que todos quieren saber. ¿Podría Hunter Biden terminar en la cárcel o simplemente crees que le darían libertad condicional sabiendo que no tenía antecedentes penales previos? Mira, es posible. En casos similares a personas que no tienen antecedentes penales le han dado prisión, no por 25 años ni por varios años, sino por, no sé, 18 meses y quizás sirven menos tiempo. O sea que sí hay una posibilidad de que le den prisión, pero sería solamente por unos meses. Ahora, ¿puede este veredicto apelarse y en ese caso cuánto tiempo duraría este proceso de apelación? Bueno, de que se pueda apelar, se puede apelar. De que lo vayan a hacer, no sé si la defensa ha dicho algo al respecto. Creo que es un caso muy contundente. Los tribunales de apelación siempre difieren en los tribunales de primera instancia porque consideran que están en mejor posición de analizar los hechos. Y como dije, aquí está un caso donde hay unos hechos contundentes. O sea, ellos más bien ven los documentos a ver si hay un problema en derecho.
pero aquí realmente no se ve que haya un problema en derecho, o sea que yo creo que dudo que vayan a considerar una apelación. Aquí el problema es más serio para Hunter Biden cuando se dé el segundo caso de evasión contributiva, que va a ser en California, que lo está llevando el mismo fiscal especial Weiss, es por evasión contributiva. Ahí ya entraría con antecedentes penales por este caso. Entonces, ahí si lo encuentran culpable, pues ya ahí las posibilidades de que lo sentencien a prisión pues ciertamente aumentan. Exacto, y esa era una de mis siguientes preguntas para ti precisamente, Alfonso. Bueno, porque sabemos que este caso está pactado para iniciar en septiembre. Sin embargo, inicia, me parece, el 5 de septiembre, cuando ya también algunos estados han comenzado a votar. Vimos en el caso del expresidente Trump que la sentencia tuvo un efecto contrario, ¿no? La sentencia de culpabilidad lo ayudó. En este caso, ¿tú crees que este caso y el caso potencial que viene ahora en septiembre pueda afectar la campaña del presidente Biden? Bueno, yo creo que sí, porque en el caso de Trump es un caso realmente que se ve traído por los pelos. Tuvieron que hacer un malabarismo jurídico para radicarle cargos. La gente todavía no sabe por qué lo encontraron culpable. Se ve un proceso amañado con un juez demócrata en una jurisdicción muy liberal. Entonces, pues mucha gente cree que fue un proceso político radicado para hacerle daño al principal oponente político del presidente Biden. En el caso Hunter es un caso claro de un delito que se ha cometido. Y yo creo que pues obviamente no ayuda a un candidato a la presidencia el que a su hijo lo encuentren culpable, ¿verdad? Con una cosa como esta. Entonces yo creo que sí tiene un impacto político, pero sí es verdad que Hunter no es el candidato a la presidencia. Hay que recordar también que hay otras cosas, otras alegaciones más serias que se han hecho en contra de Hunter que sí implican al presidente y por cual no le han radicado cargos, ¿verdad? La posibilidad de un esquema de compra de influencias cuando Biden era vicepresidente de los Estados Unidos. Eso es mucho más serio y la pregunta es si la investigación federal continúa sobre esas posibilidades, sobre esas alegaciones y si se radicarían cargos eventualmente sobre esas alegaciones. Así es, y como bien lo mencionas, mira, me parece muy importante ese comparativo que hiciste y era una de mis preguntas, porque mucha gente obviamente compara el caso de Trump con el caso ahora de Hunter Biden, pero tú ya puntualizaste cuáles son las diferencias entre uno y otro y por qué tienen este diferente efecto. Y eso que mencionas definitivamente es muy importante, porque recordemos que parte de las acusaciones más graves en contra de Hunter Biden y del propio presidente es lo relacionado a Burisma, Ucrania y este esquema de fraude. Correcto. Y que no se han levantado cargos en contra de ello, a pesar de que ex socios comerciales de Hunter Biden han testificado y han incluso mencionado que sí, el presidente tenía conocimiento y estaba incluso presente en esas reuniones comerciales de su hijo en el exterior, ¿no? Y lo relacionado a China también. Eso es sumamente importante. Y me parece importante para quienes comparan y quizá ahora digan, bueno, esta es una muestra de que el Departamento de Justicia no está tomado, porque hay quienes creen que sí, que está siendo utilizado el Departamento de Justicia de manera política, pero me parece muy puntual esto que tú señalas de marcar las diferencias entre ambos casos, Alfonso. Es que yo creo que aquí hay tanta evidencia que de algo tenían que hacer en contra de Hunter Biden. O sea, hay suficiente evidencia para procesarlo por algo, ¿verdad? Y es lo que han hecho en el caso de violación de ley de armas, pero también de la ley contributiva. Pero aquí hay pistas que llevan alegaciones mucho más serias. O sea, los cargos que se le han radicado ya son serios de por sí, pero aquí hay algo mucho más serio, que es un esquema de compra de influencias, como tú bien mencionas, que podía implicar al presidente y sería el caso de corrupción más grande en la historia de Estados Unidos. O sea, sabemos que el presidente dijo que él nunca había hablado con los clientes de su hijo. Resulta que sí lo hizo. Tenemos 2 testigos que testificaron ante comités del Congreso diciendo que el acceso al vicepresidente, a Biden, era la carta de presentación a los posibles clientes. O sea que aquí hay suficiente evidencia. Esperemos que se sepa la verdad al final, pero el hecho que no se le hayan radicado esos cargos sobre eso, pues hace a muchos pensar de que efectivamente sí hay una doble vara.
Alfonso, finalmente, y para cerrar con este tema y rápidamente, ¿qué te ha parecido cómo se ha manejado esta noticia a través de los medios de comunicación? Porque escuchando algunos medios de izquierda, a sus analistas empezaban a decir que pobrecito Hunter, que qué mal que le hubieran dado este veredicto, que era una persona que obviamente que había sufrido mucho en la infancia, la pérdida de su madre, que la adicción a las drogas, como tratando de justificar. Y digo, creo que esos son factores innegables, pero no sé, me parece, me llama la atención que lo traten de justificar. ¿Qué piensas tú? Yo creo que es un buen planteamiento. A mí me gustaría que la prensa cubriera estas noticias objetivamente. Le dedicaron muchísimo tiempo al juicio de Donald Trump, lo cubrieron día a día. Sin embargo, a este caso no le prestaron tanta atención. Y ahora, pues, como tú dices, están tratando de no de justificarlo, pero tratar de explicarlo, de convertir una especie de víctima de la adicción. Obviamente la adicción es algo muy serio, pero como bien dijo el fiscal, otra cosa es mentir en un formulario federal y decir que uno no tiene un problema de adicción cuando uno sí lo tiene, ¿verdad? Eso es algo separado y es algo muy, muy serio y él tiene que asumir responsabilidad por ello. Entonces, me parece que la prensa tiene que ser más objetiva, prestarle atención a esto y obviamente reconocer que Hunter hizo algo muy, muy serio que cualquier otro ciudadano, y sucede. Hay muchos ciudadanos que por los mismos cargos terminan en prisión. Entonces, como dijo el fiscal especial, nadie está por encima de la ley. Así es. Y bueno, finalmente puntualizar que se dieron 120 días en los que puede haber una sentencia. Todavía no hay fecha. Por supuesto, estaremos atentos a ello. Muchísimas gracias por darnos este análisis, Alfonso. Un placer. Gracias. Y varios de los hombres más cercanos al presidente Biden, algunos de ellos trabajadores en la Casa Blanca, también trabajaron de forma muy cercana con otros miembros de la familia Biden. Una investigación del medio digital Político encontró que 5 personas de confianza del presidente también asesoran y colaboran estrechamente con Hunter y Jim Biden. Ambos miembros de la familia Biden están bajo sospecha de negocios ilícitos en China y tráfico de influencia. Los hombres de confianza de la familia Biden mencionados en el reporte son Eric Schwerin, Mez Monsac, Frank Person, Kevin O'Connor y Del Pupillo. Y mire, Donald Trump concluyó en menos de media hora una entrevista virtual con un oficial de libertad condicional que forma parte del proceso previo a la sentencia que se le impondrá tras ser declarado culpable de los 34 cargos de falsificación de registros comerciales en Nueva York. La entrevista, que forma parte de un procedimiento de rutina, contribuirá con el informe que se le presentará al juez Juan Merchan, el cual es un elemento clave para determinar la sentencia de Trump programada para el 11 de julio. El expresidente atendió al compromiso a través de una videoconferencia por computadora desde su residencia en el Club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, y estuvo acompañado de su abogado Todd Blanche, así lo informaron fuentes cercanas al caso. Por otra parte, la jueza Aileen Cannon volvió a rechazar un pedido del equipo legal de Donald Trump para desestimar algunos de los 41 cargos presentados en el caso de los documentos clasificados. Cannon, quien ya enfrentó pedidos similares en el pasado, se negó a finales de mayo a imponer una orden de silencio en contra del expresidente. En esta oportunidad, los abogados del republicano habían intentado impugnar cargos relacionados con declaraciones falsas y obstrucción. Y los hispanos con nacionalidad estadounidense consideran que el Bidenomics ha sido un fracaso. Para la organización no partidista, Bienvenido, la publicación del informe de empleo de mayo confirma lo que muchos estadounidenses han estado sintiendo durante meses, y es que las políticas económicas de la administración Biden están fracasando. Bajo el presidente Joe Biden, la tasa de desempleo ha aumentado a su nivel más alto en más de 2 años, un hito sombrío que refleja las dificultades económicas más amplias que enfrentan millones de familias estadounidenses. En otras cosas, continúan saliendo a la luz videos reveladores que dejan cada vez más en entredicho lo sucedido en el Capitolio el 6 de enero. El día de ayer se hizo viral un video revelado de la ex líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en donde ella misma dice que era responsable de que no hubiese la Guardia Nacional necesaria en el Capitolio el 6 de enero porque no se esperaba lo que podría pasar y que estaba ocurriendo en ese momento. Escuche usted mismo. We have responsibility, Terry. We did not have any accountability for what was going on there, and we should have. This is ridiculous. You're going to ask me in the middle of the thing when they've already breached the
the inaugural stuff that should we call the Capitol Police? I mean, the National Guard? Why weren't the National Guard there to begin with? They thought that they had sufficient resources. That is not a question of how they had. They don't know. They clearly didn't know, and I take responsibility for not having them just prepare for more. La revelación de ese video ha generado todo tipo de reacciones en las plataformas digitales. Como recordará, la administración Biden y la propia Pelosi han tratado de responsabilizar al expresidente Trump de lo ocurrido ese día. Hacemos una breve pausa. Mire, hace unos meses California aumentó el salario mínimo, pero ahora se han perdido miles de empleos. En minutos, un economista nos explica lo que está sucediendo. Ya volvemos con más de Voz News. El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció hace 2 meses el aumento del salario mínimo en su estado a $20 la hora. Sin embargo, desde entonces se han perdido miles de empleos. Nuestra compañera Verónica Silveri habló con el economista Manuel Ramos y nos cuenta más detalles de esto que sufren los californianos. Verónica. Karina, un gusto saludarlos y hoy les comentamos que desde que la ley del salario mínimo de $20 la hora entró en vigor en California, alrededor de 10,000 personas del sector de la hostelería, especialmente en restaurantes, han perdido sus empleos. Esto lo reveló el presidente y fundador de la Alianza Empresarial e Industrial de California, Tom Manzo. Pero ¿cómo está afectando la aplicación de esta nueva norma al sector? El economista Manuel Ramos nos ofrece los detalles. Bueno, en primera instancia, el aumento del salario mínimo en California a $20 por hora es una intervención gubernamental que infringe la libertad económica y los derechos de propiedad. ¿Qué quiero decir? Que este aumento del salario mínimo es una política contraproducente que perjudica tanto a los empleadores como a los empleados. Es decir, en lugar de imponer regulaciones, se debería de fomentar un entorno libre de mercado sobre los salarios que reflejen productividad, condiciones económicas reales. Al final, el resultado siempre ha sido el mismo: desempleo, incremento de precios, falta de competitividad y finalmente lo que puedo decir que siempre la intervención del Estado al imponer esos términos no van a ser sostenibles para muchos negocios y algunos de ellos ya han cerrado, los ha llevado a quiebra. Y la historia nos ha mostrado que siempre que el Estado interviene o el gobierno interviene en la renta básica mínima, al final termina siendo para un costo adicional para el presupuesto de los de a pie, para los consumidores. La norma firmada, promulgada y públicamente respaldada por el gobernador del estado, Gavin Newsom, ha provocado fuertes críticas. Muchos empresarios la califican como un ataque y asalto total a sus compañías privadas y señalan que es otra ley que pone a las empresas en mayor peligro. Mira, este incremento afecta negativamente a los consumidores, especialmente a aquellos con ingresos bajos, reduce la competitividad de las empresas locales y en esta reducción de la competitividad hay mayores incrementos de precio. Y con esta inflación que estamos viviendo y que se ha desatado desde el COVID-19 a la fecha, pues definitivamente aniquila el poder adquisitivo de los trabajadores. Bueno, California no va a dejar de ser California como una economía que está enmarcada entre las grandes economías del mundo, sin duda, y para los Estados Unidos. Mi crítica es que este aumento del salario mínimo ha llevado a despidos masivos, al cierre de numerosos establecimientos en California, como se ha visto en la industria hostelera en este caso. Dicho sea de paso, también contradice el objetivo de la ley. Es decir, el gobierno te dice que va a ayudar a los trabajadores a través de su demagogia. Y en lugar de ayudar, crea más desempleo, más lo que es la parte precaria para los trabajadores, aumenta los precios para el consumidor y esto pues merma o reduce también las ganancias efectivas o netas que puede tener un empresario cuando tiene que pagar una tasa impositiva superior al incrementar el salario. No deja de ser otra forma de inflación, un impuesto escondido que cobra el gobierno a toda la masa trabajadora y a los empleadores, que en lugar de ser más eficiente para el desarrollo de un libre mercado, hace todo lo contrario, lo afecta directamente.
Entre los resultados de la ley, Karina, lamentablemente algunas cadenas y franquicias de comida rápida reconocidas como McDonald's y Burger King se han visto obligadas a subir los precios en sus locales ubicados en The Golden State para compensar el aumento del salario mínimo. Otros tuvieron que hacerle reducción de jornada a sus trabajadores y otros, como es el caso, reducción de personal. Con esta información volvemos con ustedes a los estudios. Gracias, Verónica, por este reporte. Y siguiendo con temas de economía, los precios de la gasolina vuelven a bajar en los Estados Unidos. La media nacional del precio de gasolina se sintió esta semana en $3.44, esto según la agencia AAA. Esto supone un descenso de unos 9 céntimos, lo que supone la mayor caída en una semana registrada por la agencia en lo que va de este 2024. La media fue también más de 19 céntimos inferior a la de hace un mes y más de 14 céntimos por debajo del nivel observado el año pasado por estas fechas. Y mire, en un caso que causa indignación, una mujer acusada del asesinato a puñaladas de un niño de 3 años en Ohio sonrió mientras le leían los cargos en el tribunal el lunes. A Bianca Ellis, de 32 años, se le ha fijado una fianza de $5 millones en el caso de doble apuñalamiento del niño de 3 años, Julian Wood, y su madre, Margot Wood. Mientras el juez del caso leía una larga lista de cargos, incluido el asesinato de Julian Ellis, ella estaba sonriendo. Mire, durante la audiencia y antes de que el juez anunciara la fianza de $5 millones, el padre de Julian subió al estrado y dijo: ese día, hace una semana, ella nos quitó todo. No hay nada que pueda reemplazar a mi hijo, ni nada que mi esposa y yo, incluso nuestros otros hijos, nos quite lo que estamos pasando por esto. Es horrible. Realmente no deseo ninguna libertad bajo fianza o extenderla al límite máximo posible, al menos hacer lo que se pueda para mantener a este monstruo tras las rejas, dijo el padre visiblemente afectado. Una terrible noticia, que Dios tenga en su gloria a este niño inocente. El sospechoso de un ataque con arma blanca a 4 profesores universitarios estadounidenses que trabajaban en China fue detenido en una agresión que la Cancillería del país asiático ha calificado de incidente aislado. La Universidad Cornell College del estado de Iowa había indicado el lunes que los 4 estadounidenses trabajaban como profesores de su institución y participaban en un intercambio académico en China. El Ministerio de Exteriores de China confirmó el martes que 4 profesores extranjeros habían sido atacados mientras paseaban por el parque Beishan en Jilin. Así lo dijo su portavoz, Lin Jian. Las víctimas siguen hospitalizadas y se encuentran estables, así lo añadió la policía. Y el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, anunció hoy una nueva ayuda de Estados Unidos de $404 millones para los palestinos y urgió a otros países a hacer lo mismo. Esta ayuda eleva la contribución total de Estados Unidos a los palestinos a $674 millones desde el estallido de la guerra entre Israel y el movimiento terrorista Hamas en octubre, según el Departamento de Estado. Blinken no especificó los términos de esta donación, pero Washington, el principal donante de los palestinos, se centró en el Programa Mundial de Alimentos y los grupos de ayuda privados. Y miren, activistas del grupo Animal Rising atacaron este martes un retrato del rey Carlos III en una galería de Londres, cubriendo la cabeza del soberano con el rostro del personaje Wallace de la serie animada británica Wallace Gromit. En un video colgado en la red social X por el grupo, aparecen 2 activistas pegando el rostro de Wallace en la cara del rey, acompañado de un mensaje denunciando el trato a los animales en las granjas. El retrato oficial de Carlos III se expone desde mediados de mayo en la Philip Mall Gallery de Londres. El propietario de la galería aseguró que no se produjo ningún daño en la tela. Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México de izquierda, se comprometió a que se realice una amplia discusión de la polémica reforma judicial propuesta por el mandatario saliente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos más detalles en el siguiente reporte. Comienza la transición en México. El presidente saliente Andrés Manuel López Obrador recibió el lunes a la mandataria electa Claudia Sheinbaum.
su ahijada política, que se ha comprometido a continuar con el proyecto izquierdista conocido como Cuarta Transformación. Sheinbaum se dijo dispuesta a que se discuta de manera amplia una polémica reforma judicial propuesta por López Obrador, que ha sacudido los mercados. A partir de septiembre, esta reforma del Poder Judicial... No, ahora, desde ahora. Desde ahora. Pues sí, por eso lo platicamos con el presidente, a partir de ahora. Entonces, ¿usted aceptaría cambios a la reforma que planteó el presidente ahora con esta apertura? Que se abra la discusión, que se plantee, que se conozca la reforma, porque eso es importante, y que se abra este espacio de diálogo, de opinión, de conocimiento en todo el país, en todos los estados. Y la reforma para desaparecer algunos órganos autónomos... También está planteada y ya sería más adelante. Las siguientes etapas. Sí. López Obrador, que libra una pugna con la Suprema Corte, propone, entre otros puntos, permitir que los jueces y magistrados sean electos por voto popular. El oficialismo arrasó en las recientes elecciones y se perfila a tener 2/3 del Congreso bicameral, lo que le permitirá realizar reformas a la Constitución. Esto ha provocado nerviosismo en los mercados, con desplomes en la bolsa y depreciación del peso ante el dólar. Pero Sheinbaum, que venció con cerca del 60% de los votos, dijo que confía en la solidez de la economía mexicana. También anunció que el martes se reunirá con una comitiva del gobierno de Estados Unidos, sin precisar sus integrantes o los temas a tratar. Mire, captado en video quedó un tenso momento en que un joven intentaba saltar de un puente. Esta escena corresponde a las cámaras corporales de los 3 heroicos oficiales de la policía, quienes entraron en acción de rescate después de que un joven angustiado amenazara con saltar del puente Washington en Nueva York. Como lo vieron, luego de una conversación, los funcionarios policiales lograron disuadir al joven y procedieron a retirarlo del borde del puente para llevarlo a un centro de asistencia para que recibiera una evaluación. Y nunca es tarde para aprender. Por eso, a continuación, le vamos a dar algunas páginas web que le ayudarán a encontrar recursos educativos gratis enfocados en la educación de los adultos. Para aprender o mejorar su inglés, usted puede localizar programas de escuelas secundarias en su área local utilizando su código postal con el Directorio Nacional de Alfabetización. Tome nota, la página web es NLD.org. Pero si usted no tiene un diploma de escuela preparatoria, usted también puede obtener una equivalencia de escuela preparatoria o HSE por sus siglas en inglés, o GED como también se le conoce, y esto lo puede hacer a través del portal de internet careeronestop.org. Tómele una fotografía a la pantalla para que no se le pierda, anímese y dé el siguiente paso. Oiga, hacemos una breve pausa. Queremos invitarlo a que se suscriba a nuestras redes sociales. Nos encuentra como @VozMedia. Quédese con nosotros porque ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que están haciendo titulares hoy. Hemos iniciado la semana con noticias impactantes y entre ellas se encuentra el veredicto en contra del hijo del presidente Joe Biden. Como saben, Hunter Biden fue declarado culpable de todos los cargos en su contra por la posesión ilegal de armas de fuego, quedando aún pendiente el caso por evasión fiscal y la investigación en su contra por la famosa laptop que resultó ser cierta y no desinformación rusa, como aseguraron los demócratas en 2020. Para platicar de esto, le damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompañan Bianca Rodríguez, analista político y panelista de Línea de Fuego, Daniel Garza, analista político y presidente de Iniciativa Libre, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz Media. Bienvenidos, es un gusto tenerlos con nosotros. Iniciamos con este tema que está haciendo titulares. ¿Qué significa para una campaña presidencial de un presidente en funciones que busca la reelección y que una de sus promesas se basa precisamente en la política pro desarme, que su hijo sea declarado culpable por justamente posesión ilegal de armas de fuego? ¿No les parece un poco irónico? Y comenzamos con las damas. Bianca.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que esa es la gran ironía del presidente Joe Biden, de los demócratas en general, porque todas las campañas que han hecho siempre han sido anti-segunda enmienda, anti-armas. Estamos viendo que hoy precisamente, que pudo haber, yo creo que haber sido el peor timing que uno pudiera considerar, es establecer una discusión sobre cómo va a buscar limitar aún más los derechos de las personas de poder portar armas en este país, mientras que a la misma vez se conoce el veredicto, o sea, la decisión de que sí, Hunter Biden efectivamente fue encontrado culpable de violar la propia ley que había implementado su padre Joe Biden cuando fue senador en el 1994. Esa es la gran ironía, pero a la misma vez siento que esto es el menos peor de los casos que tiene presente, porque evidentemente cuando uno cree y ya está viendo cómo se está llevando a cabo un doble estándar de justicia, lo hacen para tratar de disimular y tratar de decir de que no, todo está bien, aquí creemos en la ley y el orden, porque estamos viendo como al hijo del mismo presidente estamos persiguiéndolo también a él y que le estamos presentando cargos, pero todos sabemos que esto no va a resultar en nada. Lo más probable es que le pongan algún tipo de probatoria, no va a ir a la cárcel, y que a la misma vez pues le habían ya presentado un negocio, o sea, habían intentado negociar con él antes de que esto sucediera. Así que la gente ya se está dando cuenta de lo que está sucediendo y esto es simplemente otra forma de politizar más el sistema judicial. Me parece muy importante esto que señalas, Bianca, porque inevitablemente la gente está comparando, ¿no?, el reciente veredicto en contra del expresidente Trump y ahora el caso de Hunter Biden, y vamos a hablar más adelante en este segmento precisamente de esos otros posibles casos pendientes en contra de Hunter. Me voy con tu reacción ante este veredicto, Daniel. Bueno, todo aparenta que se está haciendo la justicia, aparenta, pero como dice Bianca, ya veremos. Al fin estamos viendo que uno de la izquierda recibe el peso de la ley, como lo han estado recibiendo todos los conservadores, oiga. Entonces sí veo que esto va a manchar, y yo creo, la candidatura de Biden. Hemos visto a lo largo ya de buen tiempo todas las transgresiones, las violaciones, la falta de ética y moral de Hunter Biden, y con una impunidad que casi es un descaro. Lo estaban ignorando, lo que eran las instituciones jurídicas, y al fin parece que se va a hacer cierta justicia, pero ya veremos en qué resulta la sentencia, si es que su padre cumple con esa promesa de que no va a intervenir para no darle... el perdón. ¿Verdad? Así es, el pardon. El indulto. Exacto. Pero sí, parece que se está haciendo la justicia, pero ya veremos. Bueno, y vamos a hablar precisamente un poquito más adelante sobre esto, pero por otro lado, Orlando, para el periodismo, ¿qué significa este veredicto habiendo tantos medios de comunicación y plataformas de redes sociales que censuraban, por ejemplo, cualquier información en contra del hijo del presidente? Y bueno, y ahora se da este veredicto. ¿Cómo lo ves? Creo que vamos a ver el impacto en las elecciones en el 2020. Todos los medios, incluidas las redes sociales, se coordinaron para encubrir la historia de la laptop, y ahora, precisamente por esa historia de la laptop, Hunter Biden está siendo declarado culpable por un jurado. Yo quiero contextualizar algo, porque hay quienes están diciendo que esta declaración de culpable de alguna manera legitima el juicio contra Trump. No tiene ninguna comparación. Primero porque con respecto a Trump ni siquiera sabemos de qué fue que lo declararon culpable. Inventaron toda una trama de conspiración donde no hay nada que lo inculpe directamente. En el caso de Hunter Biden, los cargos son muy explícitos. Mintió a un dealer con licencia federal para comprar el arma y poseyó de manera ilegal el arma por varios días. El mismo Hunter Biden confesó en sus memorias haber cometido este delito. Por otro lado, a Hunter Biden el juez le ofreció un acuerdo que le favorecía. En el caso de Trump, el juez le ofreció al jurado un acuerdo que le permitía declarar culpable a Trump incluso si no encontraba el delito. Los casos son muy similares y esto en lo absoluto legitima la persecución contra el expresidente.
Así es, y de hecho estuvimos platicando al inicio de este noticiero precisamente con Alfonso Aguilar sobre ello y esta comparación, porque es inevitable que la gente comience a hacer estos comparativos y me parece muy importante señalar esto. Ahora, por otro lado, hemos visto también algunos analistas tratando de justificar las acciones de Hunter Biden. Vimos, por ejemplo, también a la primera dama asistiendo frecuentemente al juicio, incluso a Hunter saliendo de la corte tomado de la mano de Jill Biden, siendo ya un adulto. Ahora, ¿creen ustedes que si se hubiese tratado de Don Jr., Eric u otro de los hijos de Donald Trump, hubiese sido tratado este caso igual? Y me refiero mediáticamente, me voy contigo, Bianca. No, claro que no lo hubieran tratado igual. Ya estuvieran enseñando fotos generadas por inteligencia artificial de Donald Trump Jr. Tras las rejas, cosa que no hemos visto todavía con el hijo del presidente Hunter Biden. Tampoco estamos viendo cómo los medios han tratado de manipular esta situación como para decir que al tener a su madre presente y a sus familiares presentes, que son directamente pues ejecutivos oficiales, representantes oficiales de la Casa Blanca, que se podría ver como un acto de intimidación. Pero al ser, vuelvo y repito, el hijo del mismo presidente que está actualmente en la Casa Blanca, al ser Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, no lo van a hacer porque además son demócratas. Entonces los medios, lamentablemente, lo que hemos visto es que siempre se han inclinado a proteger a la primera familia, a la casa, especialmente cuando son liberales y son demócratas. Pero del lado de Donald Trump, con un republicano cualquiera, no estarían haciéndole lo mismo, para nada. Ahora sí, parte de los comentarios que hemos escuchado, por ejemplo, para la gente que no los ha escuchado o quizás los vea por ahí, es que comienzan a tratar de justificar, ¿no? Diciendo, por ejemplo, que perdió a su madre de muy pequeño y a su hermana, que luego su hermano murió de cáncer, tratando como de justificar una acción que es completamente ilegal. Ahora, recordemos, y como lo mencionábamos anteriormente, aquí quedan otros casos pendientes que son mucho más graves aún. Uno por evasión fiscal pendiente en California, que será retomado en el mes de septiembre, que es además cuando ya comienzan algunos estados a votar. Y segundo, que queda pendiente, ya ha quedado en el limbo, la investigación sobre lo encontrado en la laptop, que esto involucra, creo yo, parte de los cargos más graves en contra de la familia Biden. Y me voy contigo, Orlando. De acuerdo. Es paradójico, al final Hunter está cayendo por, yo creo que el menor de las polémicas que hay en torno al hijo del presidente. Sabemos que está involucrado en un esquema de tráfico y mafia mucho mayor, donde incluso él mismo involucra al propio presidente. Eso es realmente lo que debería estarse investigando en este momento. No obstante, bueno, es un aliciente que al menos por algo que haya cometido esté de alguna manera siendo enjuiciado. No sabemos si va a pagar como debe ser, porque lo correcto, entiendo que son varios años de cárcel, es muy probable que eso no lo veamos. Ahora, vamos a ver y a escuchar rápidamente lo que mencionaba Daniel, porque en una entrevista reciente el presidente Biden decía a la cadena ABC que él aceptaría cualquier veredicto y que no indultaría a su hijo. Vamos a escuchar lo que dijo y luego lo discutimos. But let me ask you, will you accept the jury's outcome, their verdict, no matter what it is? Yes. And have you ruled out a pardon for your son? Yes. You have. ¿Ustedes creen que si se llegase a un veredicto más grave, digamos, por ejemplo, en el caso de evasión fiscal, o si se llegase realmente a concretar cargos por la supuesta corrupción con China o con Ucrania, realmente se apegaría el presidente Biden a estas declaraciones? Daniel, me voy contigo. Bueno, yo creo que sí, porque ya lo intentaron. Estaban llegando a un acuerdo con los fiscales federales para casi disculparlo de todo y perdonar todas las transgresiones y delitos que según los estaban investigando. Mire, si esto fue a corte, si esto se procesó en las instituciones jurídicas, fue por la presión que se dio por parte de los miembros del Congreso cuando se dieron cuenta de que estos fiscales estaban negociando casi liberarlo totalmente. Y al mismo tiempo el público, que también estaba enardecido por lo que estaba pasando aquí, de que Hunter Biden, por ser hijo del presidente, estaba por encima de la ley. Entonces, por eso se le arrastró o sea, tuvo que, entonces, se tuvieron que presentar los cargos y hacer lo que era este caso en contra de él, y se encontró culpable. Casi no existe duda de que esta Casa Blanca va a poner su dedo sobre la balanza para tratar de influir en hacerle lo que va a ser el castigo más leve.
Y recordemos también que ha habido señalamientos de que la administración Biden presionó para que fuese removido el fiscal que estaba investigando a la compañía en Ucrania en la que estaba involucrado Hunter Biden. Se ha señalado que hubo presión por parte de Washington precisamente para que se despidiera a ese fiscal que estaba investigando esta compañía en la que estaba involucrado Hunter Biden. Cierro una reflexión contigo sobre esto, Bianca Rodríguez. Nada, que la verdad que esto es cada vez me recuerda más a una república bananera, lamentablemente lo que está pasando, y por eso más que nunca deberíamos de apoyar a Donald Trump para ver si podemos cambiar el rumbo de este país. Hacemos una breve pausa, quédese, no se mueva de su asiento, ya volvemos con más de Voz 2. Trascienden nuevas imágenes de los momentos que siguieron a los disturbios del 6 de enero en las que la ex líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, asume su culpa ante la falta de seguridad en el Capitolio. Las imágenes fueron grabadas por la hija de Pelosi, Alexandra, mientras ambas viajaban en la parte trasera de un vehículo y fueron difundidas en el marco de un nuevo documental producido para HBO. Veamos. We have responsibility, Terry. We did not have any accountability for what was going on there, and we should have. This is ridiculous. You're going to ask me in the middle of the thing when they've already breached the inaugural stuff that should we call the Capitol Police? I mean the National Guard? Why weren't the National Guard there to begin with? They thought that they had sufficient resources. That is not a question of how they have been. They don't know. They clearly didn't know, and I take responsibility for not having them just prepare for more. ¿Qué pueden decir ustedes entonces de la responsabilidad de quien era en ese entonces la líder y vocera de la Cámara de Representantes en ese momento? Y comienzo contigo, Bianca. Bueno, era la responsabilidad de varias personas, incluyendo de Nancy Pelosi, pero más que nada también de la alcaldesa de Washington, D.C., que era Muriel Bowser. Donald Trump hizo todo lo que tenía que hacer para prepararse antes de este evento. Obviamente nadie puede predecir el futuro, ni mucho menos habían predicho que esto iba a suceder, ¿no? Los eventos que habían sucedido en el Capitolio de ese día. Pero de todas maneras esto es actually como un estándar, es típico en cada vez que se planifica un tipo de rally o un evento donde van a atender diferentes personas, es que él quería preparar por si acaso para tener la Guardia Nacional presente para evitar que eso sucediera. Pero ¿qué pasó? Que la habían ignorado no tan solo cuando hizo esa demanda o había sometido el request, sino que también le había dicho la alcaldesa que no iba a aprobar la cantidad que le estaba pidiendo, y Nancy Pelosi también hizo caso omiso, y ahora incluso años después, cuando se desarrolló el comité de enero 6 que se creó pues con el propósito de tratar de culpabilizar a Donald Trump, tal como es la obsesión típica de los demócratas, lamentablemente, ¿no? Que habían escondido la evidencia y habían dicho que era falso, a pesar de que el Chief of Staff, Mark Meadows, de Donald Trump, y el Deputy Chief of Staff, que era Anthony Morcaro, si no me equivoco, habían ya testificado, habían dado una entrevista al comité de enero 6 diciendo que ya ellos se estaban preparando para eso. Los que decidieron permitir que esto empeorara y que sucedieran los eventos de ese día fueron realmente, lamentablemente, los demócratas. Y ahí es cuando uno se da cuenta cuál era el verdadero propósito detrás de todo esto, que era político. Ahora, de verdad que llama muchísimo la atención que hasta ahora estemos viendo estas imágenes después de tanto, como tú lo dices, que se ha utilizado esta retórica para atacar al expresidente. Daniel, ¿cómo lo ves? Y no estoy en culpa a Nancy Pelosi. Es ahora muy claro a través de este video que Nancy Pelosi, en sus propias palabras, tiene culpabilidad en no prevenir lo que son los acontecimientos del 6 de enero. ¿Es culpable de los hechos? Pues no, claro. De eso son culpables los que violaron la ley en entrar sin autorización, en cometer daños a la propiedad y traspasar las oficinas de los representantes y los que entraron dentro de lo que era la Cámara de Representantes, pero ya sabemos que ella tenía la autoridad de asegurar la propiedad con un equipo de seguridad adecuado, de cumplir con las llamadas que le hicieron, de arrimar la Guardia Nacional, como estaba diciendo Bianca, porque se sabía de las amenazas, que algo se estaba tramando, algo se estaba preparando y falló en todo aspecto, falló irremisiblemente. Y ahora aquí en el video, pues ya sabemos que ella dice que asume la responsabilidad
por las transgresiones del 6 de enero, pero sabemos que nunca recibió su merecido. Ahora, los llamados de seguridad. Ahora, claro, y me voy contigo, Orlando, porque realmente lo que escuchamos en este video es muy diferente a lo que hemos escuchado de Nancy Pelosi después de lo que pasó. Sí, justo te iba a comentar eso. Los demócratas tienen 3 años diciendo que el único culpable y provocador del 6 de enero es Donald Trump. No obstante, en un video íntimo de varios segundos donde Nancy Pelosi habla sin ningún tipo de pudor sobre quiénes son los culpables, no menciona ni una vez a Trump, sino dice claramente, la Guardia Nacional fui yo. A ver, a mí lo que me llama la atención es la prepotencia de los demócratas, propiamente de Nancy Pelosi y su familia, de declarar esto, prácticamente confesarse, grabarlo, porque es alguien de la familia que lo graba, y publicarlo en un documental de HBO como si esto la validara, y sabiendo que entonces esta revelación no va a tener ninguna consecuencias. Ellos viven en la impunidad y creen que no les va a pasar nada pese a que lo declaran y confiesan su responsabilidad. ¿Cuál crees que sea entonces el móvil? O sea, ¿para qué lo hacen, Orlando? Y en este punto. Yo creo que ellos creen que esto les ayuda en la propaganda, creo que la hace quedar como una persona un poco más honesta, y claramente el documental debe marcarse dentro de un gran proyecto por blanquear a los demócratas y culpar a Trump, ¿no? No lo hemos visto, no sabemos por dónde va, pero imagino que es por ahí. Sí, pero definitivamente llama muchísimo la atención, ¿no? Que salga a la luz en este momento. Vámonos con el segundo tema. Trump estará este jueves en Capitol Hill Club, un lugar popular exclusivo para los republicanos de la Cámara de Representantes. Ahí se reunirá con republicanos tanto de la Cámara como el Senado. ¿Cuáles deberían de ser los objetivos del exmandatario en esta reunión, Bianca? Bueno, tiene que priorizar los temas que más le importa a la gente en estos momentos. Yo creo que ya ha quedado en evidencia que ni el caso de Donald Trump en Nueva York, ni mucho menos ahora el de Hunter Biden, va a cambiar la mente o la idea de el plan que ya la gente tiene por quién votar, ¿no? Yo creo que lo que sí va a motivar a aquellos independientes que están indecisos es que se enfoquen en los temas que verdaderamente le importa a la gente, o sea, la economía, el tema migratorio, el crimen, que sigue empeorándose en múltiples ciudades, especialmente en aquellas que son liderados por demócratas. Así que se enfoquen en esos temas. Yo creo que con eso esa es la clave del éxito en estos momentos. Hay que aprovechar que el que está corriendo para la reelección, por decir, es Joe Biden, no es Donald Trump. O sea que esto es un referéndum para Joe Biden y las políticas desastrosas de los demócratas, y no para Donald Trump, por más que intenten los demócratas desesperadamente convertirlo en un tema de él, porque el que está ahora mismo en la Casa Blanca no es Trump, es Joe Biden. Buen punto. Daniel. Sí, lo mismo que Bianca. Yo creo que las políticas van a ser muy importantes en cuestión de la economía, también la frontera, el crimen, la inflación. Mire, ¿cómo regresamos a la productividad? Tuvimos un crecimiento del Producto Neto Bruto de 1.6, que es abismal. Entonces yo creo que ¿qué vas a plantear para regresar a lo que es la productividad económica? Al mismo tiempo, ¿qué estás haciendo para atraer los moderados, esos los del centro que vas a necesitar para ganarte esos estados de Michigan, de Wisconsin, Pennsylvania, Nevada, Arizona y Georgia, que van a ser, yo creo, los estados que van a definir lo que va a ser el mapa electoral para la presidencia? Y al mismo tiempo, cómo armar esa coalición que te va a ayudar en lograr lo que va a ser atraer fortalecer la base, pero van a ser los moderados. ¿Cómo podemos atraer a esas personas en el centro? Ahora, ante las divisiones en este momento, ¿será una buena oportunidad de que Trump promueva una unidad con los llamados rhinos para tratar de vencer a Biden en noviembre, Orlando? Sí, yo creo que realmente la intención detrás de estas reuniones es poner orden en la fiesta. Hemos visto un partido republicano un poco desastroso en los últimos meses, un partido que no ha tenido el mejor desempeño en las elecciones pese a la impopularidad de Biden y el desastroso gobierno de Biden. Yo creo que tiene que ver mucho con las diferencias que hay dentro del Partido Republicano frente a discusiones políticas que evidentemente generan debate, pero este es el momento en que el Partido Republicano se mantenga cohesionado. Además, Trump va a necesitar un Partido Republicano acompañándolo, considerando que es incierto el estado en el que va a hacer campaña. No sabemos si la va a hacer desde su casa, sin pasaporte o incluso recluido en una prisión. Entonces,
Trump va a necesitar mucho apoyo del Partido Republicano de manera transversal, desde Marjorie Taylor Greene hasta Mike Johnson, que hoy se odian, pero lo va a necesitar. Así es. Pues Orlando Avendaño, Bianca Rodríguez y Daniel Garza, quiero agradecerles muchísimo el haber compartido sus puntos de vista sobre estos temas que hacen titulares hoy. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Y mire, ahí en casa le dejamos la encuesta del día de hoy para que vaya de inmediato a nuestra página de Facebook, @VozMediaUSA, y vote. ¿Cree usted que es justo el veredicto contra Hunter Biden? Ahí también puede dejarnos, por supuesto, sus comentarios. Y queremos invitarlo a que no se pierda nuestro noticiero de mañana, en donde tendremos una entrevista realizada por nuestra colaboradora Marianne de la Fuente con el candidato presidencial independiente Robert Kennedy Jr. Aquí un adelanto. Muchos consideran que usted va a definir el voto de los independientes y de los indecisos. ¿A quién cree que beneficiará más, a Biden o a Trump? Beat both President Biden and President Trump among independent voters, and independents are now the biggest cohort. Esto va a estar bueno, no se lo pierda. Llegamos así al final de nuestro noticiero el día de hoy, pero recuerde que usted puede repetir este noticiero, el panel de los expertos y toda la información que aquí ve a través de nuestras redes sociales. Aquí las tiene en pantalla. También puede escribirnos directamente al correo contacto@voz.us, suscribirse a nuestro canal de YouTube @VozMedia y por supuesto también a nuestro canal de Spotify @Voz para que reciba también la información de nuestros podcasts. Cuídese muchísimo, que tenga una excelente noche, si Dios lo permite. Le esperamos mañana. Bendiciones.